en estos delitos. Así es que los dejo en el uso de la palabra. En la clase anterior me dijeron que tenían algunas dudas, algunas inquietudes. Bueno, estoy dando la palabra para que salgamos de esas dudas. Bien, estoy dando paso entonces a las preguntas y si no hay interrogantes, por lo menos entonces déjenme decirles y preguntarles al respecto. Por ejemplo, en el caso de Brandon, ¿hay alguna duda en relación en la figura del infanticidio en términos concretos o está todo claro al respecto? No, licenciado, todo está claro. El tema lo dio muy bien la clase anterior. Todo lo dejó muy claro para mí. Muy bien. Bien, entonces en razón de que no existe intervención alguna en función directamente de alguna interrogante, damos por concluido esa parte y me traslado entonces a la figura especial del homicidio culposo. Quiero hacer énfasis directamente en el artículo 127, que en términos concretos regula la figura del homicidio culposo. Observemos algo especial y miremos hacia la pantalla, por favor. Quiero ejemplificarles lo siguiente. Si cuando hablamos de la figura tipo, estamos hablando de que el dolo de muerte se encuentra en su máxima expresión y cuando hablamos de los homicidios privilegiados o atenuados, disminuye a la mitad, que es decir, la forma intermedia de la culpabilidad. Ahorita nos vamos a ubicar con el homicidio culposo en la forma mínima de la voluntad criminal. Es decir, tal y como lo vimos en la teoría del delito, entre el dolo y la culpa existe una forma intermedia que se llama preterintencionalidad. Pues lo que vimos en los delitos anteriores era preterintencionalidad. Ahorita nos vamos a trasladar dentro del concepto de la culpabilidad, es decir, la capacidad de razonar, de entender, de determinarse, de exigirse ante la normativa penal, el sujeto, aún con todas y esas advertencias, determina cometer el hecho criminal. En este momento nos vamos a descender entonces a la forma mínima, es decir, siempre va a haber manifestación de culpabilidad, solo que disminuido hasta en su mínima expresión. ¿Por qué razón? Porque resulta que en el homicidio culposo, en términos generales, aparece algo especial. Aparece en primer lugar, tal y como lo establece el artículo 127, dice, al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Bueno, si lo miramos entonces a la luz de la integración en particular de este delito, encontramos algo especial. Encontramos que este delito, en términos generales, siempre va a materializarse en función de un acto inicial permitido por la ley. Esto quiere decir entonces de que el acto inicial en la forma culposa siempre se va a dar porque la ley lo permite. Luego, esa manifestación de la conducta que es permitida por la ley se ve influenciada especialmente porque aparece un elemento muy propio, que en este caso es una conducta predeterminada, que puede ser
por imprudencia, por negligencia o por impericia. Cualquiera de esas tres causales puede interrumpir entonces la forma permitida inicialmente. Si bien es cierto, en este caso, la doctrina advierte, oigan, de que se trata de un delito imprudente en la medida en que el sujeto activo del delito deja, oigan lo que le voy a decir, deja de observar el debido cuidado, ¿ya? Deja de observar el debido cuidado en el acto inicial que está realizando permitido por la ley. Me explico. Si yo voy conduciendo mi vehículo, pero ya salí tarde de mi casa y necesito llegar, lo que en un momento iba a ser de 1 hora el trayecto, ahora solo tengo 30 minutos para llegar, porque salí tarde de mi casa, pero voy conduciendo mi vehículo. Y por supuesto que conducir el vehículo es un acto inicial permitido por la ley. Y por eso es que me han extendido mi licencia de conducir. Y eso me hace apto ante la ley para poder conducir. Eso quiere decir que tengo aptitudes para conducir y por lo tanto lo puedo hacer conforme. Pues voy manejando. El asunto es que como ya llevo 30 minutos perdido, entonces procuro reponer ese tiempo dentro de mi cabecita, pensando en que pasándome los semáforos lo más pronto que pueda, es decir, yendo a prisa, y pasándome los semáforos, estén en el color que estén, voy a minimizar el tiempo perdido para llegar en tiempo. Evidentemente, cuando tengo el semáforo en verde, pues obviamente paso porque tengo el derecho de ir. Pero cuando me aparece el semáforo en amarillo y voy a media cuadra, ese amarillo significa precaución. Precaución ya al cambio de un alto. Sin embargo, en mi cabeza, como persiste la idea de todavía rescatar ese tiempo, acelero y todavía paso el semáforo en amarillo en esta oportunidad. Como me funcionó, sigo en esa misma dinámica hasta que llega un momento en el que esa luz amarilla simple y sencillamente ya no me es suficiente y de pronto me cambia a rojo y yo voy llegando ya a la punta de la cuadra, pero como me pasé y todos me han funcionado, sigo. En ese momento otro carro que ya tiene la vía se me atraviesa y chocamos. Producto de esa imprudencia, se muere la otra persona. Entonces, si se dan cuenta, hay un típico delito de homicidio culposo en la medida en que aparece un acto inicial permitido por la ley, pero requiere de una conducta predeterminada. En este caso es a título de imprudencia. ¿Y la imprudencia qué es? Es lo contrario a la prudencia, es decir, a acatar las reglas de la prudencia. El amarillo significa precaución, significa que ya va a cambiar el semáforo en rojo y que debo hacer un alto. Sin embargo, en mi cabeza significa pase rapidito, ¿me explico? Y entonces esa interpretación hace que mi conducta se convierta en imprudente. Y entonces provoco efectivamente la muerte de una persona. Y eso está catalogado dentro de del capítulo 1 como un típico homicidio culposo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si estuviésemos en una clase presencial o en un auditorio donde yo esté dando una clase, por ejemplo, y que al final de cuentas yo, como siempre, porto un arma en el cinto, aprovechando el tiempo, agarro mi arma y la empiezo a desarmar para poder limpiarla,
cuando de pronto estoy poniendo más atención, obviamente, en lo que estoy haciendo, dando la clase, a limpiar el arma. Y de pronto, en una de esas tantas, se me dispara el arma y mata a otra persona. En este caso, hay un típico acto inicial permitido por la ley porque tengo licencia para portar armas. Pero mi conducta se vio imprudente en la medida en que no acaté las reglas de la prudencia, en virtud de que por no poner atención pude haber cometido un hecho, en este caso, imprudentemente. Entonces, si ustedes observan, los homicidios culposos no son exclusivos de los hechos de tránsito. Pueden manifestarse en toda situación. Esto quiere decir entonces que la culpabilidad, que es la capacidad de razonar y de entender, de comprender, de entender de que si yo realizo un acto inicial y veo en este caso comprometida mi conducta por un acto imprudente, puedo, esa es la observancia general, puedo cometer un delito. Y por supuesto, ante esas circunstancias, como lo hago no acatando las reglas de la prudencia, entonces se convierte en un acto siempre, oigan, con intencionalidad, pero no en la forma máxima que es el dolo, ni tampoco en la forma intermedia que es la forma preterintencional, sino que en una forma totalmente disminuida que es la forma culposa. Y de ahí se desprende también la forma culposa que en términos generales puede establecerse como la falta del debido cuidado. No tuve el debido cuidado y efectivamente cometí el delito, ¿ya? Aparece la culpa con representación, que es una variante de la culpa propiamente, cuando yo, por ejemplo, voy conduciendo un vehículo que lleva el espacio para 5 personas, el piloto, el copiloto y 3 más en el asiento de atrás. Sin embargo, vengo y esa es la capacidad con la que el vehículo puede responder tanto a la velocidad como a su detención, que en este caso es al freno. Pero resulta que le meto a mi carro 10 personas. Por supuesto que el vehículo va subiendo o por ejemplo, en una pendiente puede ir, obviamente, frenando, pero va a llegar un momento en el que esos frenos van a ser materialmente imposible que sigan sosteniendo, por ejemplo, a ese gran peso producido por esa gran cantidad de personas. Y entonces, oigan, se produce la muerte de esas personas porque obviamente el carro se queda sin frenos y se va al abismo. Ahí hubo una culpa con representación porque fui capaz de prever el resultado. Que es lo mismo a que nosotros vemos, por ejemplo, en la calle cuando un carro va sobrecargado con algún material. Todos entendemos de que ese carro en cualquier momento puede dar un vuelco y efectivamente así pasa. Entonces, bajo esa concepción siempre va a existir una manifestación de la culpabilidad, solo que en esta situación es en su mínima expresión. ¿Alguna pregunta con el homicidio culposo? No, licenciado. Muy bien. Pasemos entonces a la otra clasificación. Miren, ya vimos la figura tipo, que es el delito del homicidio simple. Ya vimos la otra clasificación, que es justamente los homicidios privilegiados. Ya vimos la otra clasificación, que son los homicidios culposos. Ahora miremos
lo que para el efecto establece nuestro Código Penal en el capítulo 2, que es la clasificación de los homicidios calificados o agravados. Dentro de estos tenemos específicamente la figura del parricidio, la figura del asesinato, tenemos la ejecución extrajudicial y, por supuesto, la figura del aborto. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación de los homicidios calificados o agravados? Puedo mencionar algo muy especial para que se ubiquen. ¿Por qué esta clasificación? ¿Por qué estos delitos se encuentran dentro de este capítulo y la doctrina les ha denominado homicidios calificados? Bueno, resulta de que cuando vimos la culpabilidad, encontramos que habían tres formas de manifestarse de la culpabilidad: de manera dolosa, de manera preterintencional y de manera culposa. Pues ahora regresamos, fíjense bien, a la forma inicial, que es la forma dolosa, ¿ya? Pero aquí debo hacer énfasis de algo. Cuando regresamos de la forma culposa a la forma dolosa, aquí algunos autores dicen que se encuentra un doble dolo. Es decir, no solo existe la intención deliberada de matar, ¿ya? Que ya de por sí es una forma del dolo, es una forma de manifestación intencional, sino que dice que se manifiesta en un doble dolo en la medida en que aparece en la mente del sujeto la capacidad de razonar, de entender, de exigirse que no debe matar, que debe observar un comportamiento distinto porque la norma penal le exige que no debe matar. Y sin embargo, voluntariamente decide matar. Pero oigan, ¿en dónde nace el doble dolo? A quien mata no es a cualquier persona. En el caso particular de la figura del parricidio, dice la ley que matare a cualquier ascendiente o descendiente. Estamos hablando del hijo que mata a su mamá o que mata a su papá, o del papá que mata a su hijo, o de la mamá que mata a su hijo, a su cónyuge, dice la ley. Es decir, el esposo que mata a su esposa, o a la persona con quien hace vida marital. En este caso, no estamos hablando de un matrimonio, sino de una simple unión. De hecho, estamos hablando entonces, oigan, de que no se está matando a cualquier persona. Aquí aparece justamente lo esencial y por lo cual se califica este delito y por consiguiente se agrava. Y si ustedes observan, miren la pena, dice, con pena de prisión de 25 a 50 años. O sea, estamos hablando de una intencionalidad mucho mayor que la que establece la figura tipo, que es el homicidio simple, de 15 a 40 años. Aquí habla de 25 a 50 años. Inclusive, en un momento determinado,
se llegó incluso, oigan, a sancionar hasta con la pena de muerte. O sea, solo ahí podemos entender que el delito se agrava justamente por la significación de los sujetos, ¿ya? En este caso, estamos hablando de que el sujeto pasivo en la figura del parricidio no es cualquier persona. Lo será entonces cualquier ascendiente o cualquier descendiente. El padre mata al hijo o el hijo mata al padre. A su cónyuge, el esposo mata a la esposa o la esposa mata al esposo o a la persona con quien hace vida marital. Será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Y aquí entonces es importante entender cómo se configura especialmente esta figura delictiva, y entonces debemos entender que el sujeto activo lo será solamente aquel que se encuentra vinculado con el sujeto pasivo en relación a lo que refiere la ley. Es decir, debe existir, en este caso, una relación de parentesco entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y cuando hablamos de una relación de parentesco, no nos referimos particularmente a un parentesco reconocido por la ley. Es decir, usted que ha sido reconocido legalmente por su papá o por su mamá, que ha ido al Registro Nacional de las Personas y que ha sentado la partida de nacimiento cuando usted nació y dice es hijo de Juan y de María, y efectivamente hay una constancia, que es una certificación de nacimiento que hace constar que usted es hijo de Juan y de María. Y resulta de que Juan viene y es el que mata, en este caso a su hijo, que es usted. Si luego aparece la partida de nacimiento, mire que él es el hijo, sí, entonces sí es parricidio. No. No necesariamente, oigan lo que digo, no necesariamente tiene que existir una relación de parentesco de orden legal. En este sentido, el delito se califica o se agrava según este otro elemento material por el vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero es un elemento, oigan, que es necesario. Ese elemento se llama conocimiento del vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es decir, que el delito, por ser eminentemente doloso, tiene que haber plena conciencia y voluntad. Debe haber plena voluntad criminal, que en otras palabras, debe existir capacidad de razonar y de entender que es su papá. Debe haber capacidad de entendimiento de que existe un tipo penal. Debe haber plena capacidad y entendimiento de que existe una pena, de 25 a 50 años en caso de. Debe haber plena capacidad y conocimiento de saber que a quien va a darle muerte es a su propio padre. ¿Ya? En esas circunstancias, entonces,
es donde entendemos la calificación por el conocimiento del vínculo y porque aún así, oigan, y porque aún así el sujeto activo del delito no se detiene y ejecuta el hecho. O sea, ni el conocimiento del vínculo lo hizo detenerse, sino que por el contrario, a sabiendas de ese vínculo de parentesco, aún así se determina y mata. Ahí es donde nosotros encontramos la calificación y la forma agravada en que se comete el delito. En otras palabras, entonces, la acción delictiva recae en un sujeto que por el vínculo del parentesco y el conocimiento del parentesco agrava la situación. Entonces, en ese orden, es importante entender que no es lo mismo cuando usted se sube a su carro, enciende el vehículo, lo pone en marcha de reversa y debajo de su carro se encuentra su hijito de tan solo 3 añitos. Y cuando usted retrocede, viene y lo mata. Fíjense bien. Hay relación de parentesco. Hay conocimiento del parentesco. Pero hay una forma culposa. En razón de la capacidad de razonar y de entender y de determinarse. En este caso, si usted se hubiera dado cuenta que su hijito andaba bajo el carro persiguiendo un carrito, usted, por supuesto, lo que hace es sacarlo. En todo momento, jamás poner en marcha el vehículo y matarlo. O sea, cambia radicalmente ¿qué? La capacidad de razonar, la capacidad de comprender y la capacidad de autodeterminarse. Entonces, aun cuando exista conocimiento del vínculo y exista relación de parentesco, siempre debe prevalecer, oigan, la culpabilidad, la forma en que actúa el sujeto en función de su determinación. Me explico aquí ahorita con el parricidio. Jóvenes. Sí, licenciado. Por eso dice la ley, quien conociendo el vínculo, ese es un elemento importante, quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente, descendiente, cónyuge o la persona con quien hace vida marital. Será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Entonces, el elemento importante aquí es siempre el conocimiento del vínculo que le une al sujeto activo con el sujeto pasivo, que es el determinante para calificar la culpabilidad. En ese orden, entonces, aparece justamente la figura del parricidio. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, aquí, el hijo que mata al padre porque le exige la herencia, que según él en su cabecita le corresponde por derecho. ¿En dónde hay, en el Código Notariado, en la Ley de Herencia, Legados y Donaciones, obligatoriedad para dejarle herencia a los hijos? ¿En dónde? En ninguna. Sin embargo, el hijo se hace de la idea de que es obligación del padre darle su herencia.
Y como se la pide y el otro se niega, entonces lo mata. ¿Hay conocimiento del vínculo? ¿Hay parentesco? Sí. Y aún así no se detuvo y mató a su propio padre. Entonces, ya la figura por sí misma se agrava. En otras palabras, si pudo matar a su padre a sabiendas que era su padre, ¿qué puede esperar la sociedad entonces? Se pregunta el derecho penal. Puede matar a cualquiera. Entonces, hay que sancionarlo severamente. Y por eso es que se impone una pena gravísima, de 25 a 50 años. Y cuando estuvo vigente, la aplicación incluso hasta la pena de muerte. ¿Se dan cuenta cómo funciona entonces ahí el doble dolo al que hacen alusión algunos autores? Y que debemos entender que aparece justamente en este delito. ¿Me explico hasta aquí? Muy bien. Sí. Ahora miremos lo que acontece con la figura del asesinato. El artículo 132 habla y dice, comete asesinato quien matare a una persona. Fíjense bien que la definición legal es casi igual a la del homicidio simple. En el homicidio simple dice, quien diere muerte a alguna persona. Y aquí dice, quien matare a una persona. Es la misma definición. ¿Cuáles son los elementos del homicidio simple? Que siguen siendo la figura tipo. La existencia de una persona viva. Que esa persona viva muera y que exista en el sujeto activo el ánimo de matar o el animus necandi. Son los tres elementos básicos. Y esos mismos tres elementos básicos aparecen otra vez en la figura del asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona viva, que esa persona muera y que exista ánimo de matar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el homicidio y el asesinato? La diferencia estriba, y por eso se introduce dentro de la clasificación de los homicidios calificados o agravados, porque el sujeto activo con la intención de matar a una persona lo hace, oigan, agreguémosle este otro elemento, con cualquiera de las agravantes que aparecen en el mismo artículo 132. En el numeral 1, con alevosía. 2, por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. 3, por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran riesgo. 4, con premeditación conocida. 5, con ensañamiento. 6, con impulso de perversidad brutal. 7, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados. O la inmunidad para sí o para sus copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. 8, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años, dice la ley. Si ustedes se dan cuenta entonces, los elementos son básicamente los mismos elementos característicos del homicidio simple. A esto hay que agregarle de que el sujeto activo lo hace
con cualquiera de estas agravantes. Y obviamente ahí aparece efectivamente la alevosía, en primer lugar. ¿Cuándo estamos ante una alevosía? Pregunto, alguien que lo quiera leer. ¿Qué es la alevosía? Traición. ¿Ah? Traición. ¿Segura? No, la alevosía no es cuando es algo que ya está predeterminado para hacerse, Lick, o sea, ya se tiene la intención para hacerse. Vale. Se las voy a poner fácil. Miren el artículo 27, en las circunstancias agravantes, ¿ya? ¿Ya lo tienen ahí? Sí, licenciado. Bueno, ¿qué dice el Código Penal en relación a la alevosía? ¿Qué dice? Alevosía. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. En otras palabras, miren, significa que el sujeto se va a asegurar el resultado. Entonces, para matarlo, en el homicidio simple podría decir que con una simple pistola la agarra y lo dispara. Pero en el asesinato, para que opere la alevosía, dice, para asegurar el resultado. Entonces va a la tienda de armas, compra un rifle con mira telescópica y con lentes infrarrojos. ¿Se imaginan? Con mira telescópica y con lentes infrarrojos para matar al sujeto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la alevosía en términos concretos es lo que califica y agrava la conducta del sujeto. En otras palabras, determina la culpabilidad, la voluntad criminal con la que actúa el sujeto activo. Y por eso, vuelvo otra vez, hay un dolo no solo de muerte, sino un dolo de asegurarse el resultado. ¿Me explico con esto? ¿Me explico con esto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, todo claro. ¿Qué pasa en el segundo numeral? Por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. El típico sicario, oigan, el típico sicario, aquel que contratan, a quien llegan y que, oiga, en el peor de los casos, ni lo conoce a usted. No le ha hecho usted, pero ni siquiera un guiño de ojos para decir que por esa razón le cae mal. Simplemente llega el sujeto activo, le entrega la foto, lo contrata, le paga los 500 quetzales y lo manda a buscarlo. Cuando el sicario lo encuentra a usted, todavía le pregunta si usted se llama Brandon, o si usted se llama Alejandro Monge, o si usted se llama Victoria, o si usted se llama Americano. Y cuando usted le asienta que sí, el sujeto saca su revólver y lo mata. Una vez provocado el asesinato, regresa con su cliente y le dice, el trabajo está terminado. Y ahí le dan los otros 500 quetzales
y por la cantidad de 1000 quetzales le ha cortado la vida a una persona. Por eso se llama por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. Es el típico sicario. Díganme ustedes si la voluntad criminal no se encuentra calificada. Díganme ustedes si la voluntad criminal no se encuentra agravada en esas circunstancias. Claro que sí. Y por eso es que incluso la pena de prisión vuelve a estar entre los 25 y los 50 años. Miren el alto grado de peligrosidad que mantiene el sujeto. Hoy lo contratan para matarlos, de mañana se le acabaron los 1000 pesitos y hay que matar a otro. Ese es un peligro grave para la sociedad. Y por eso el Estado considera que debe sancionarlo de conformidad con ¿qué? Con la capacidad de razonar y de entender, de determinarse y de no hacer caso a esa normativa de no matar. Y por el contrario, mata. Y para asegurarse la muerte de esa persona, lo hace a través, en este caso, de pagar para que lo maten por precio. Miremos el numeral cuarto, que es un poquito más interesante, que es la premeditación conocida. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Alguien que lo lea? Mary Carmen, ¿lo puedes leer tú? ¿Me puede repetir, licenciado? ¿Cuál es la premeditación conocida? O la premeditación a la que habla la ley. Artículo 27, ¿va? ¿Estás ahí, va? Dice, hay premeditación conocida cuando se demuestra que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor, con anterioridad suficiente de ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Gracias. Resulta que el sujeto sabe que usted sale a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana de su casa, que se va a trabajar a tal lugar hasta las 8 de la mañana y de ahí sale a las 4 de la tarde y luego se va para la universidad y de la universidad sale a las 8:30 y que va llegando a su casa aproximadamente como a eso de las 10 de la noche, pero que tiene que pasar por una parte donde está oscuro. Esa parte que está oscura es la que él aprovecha para poder en todo caso ocultarse, esperar que usted pase y efectivamente matarla. Hasta ha hecho un plano, un croquis de todo el lugar y de dónde es el lugar más adecuado para poder disparar y matarla. Lo que existe, en otras palabras, hay una meditación previa a la realización del acto. Y por eso se llama premeditación conocida. ¿Me explico con esto? Imagínense cómo se agrava la responsabilidad, cómo se agrava la voluntad criminal, cómo se agrava la culpabilidad del sujeto. Bueno, en el numeral quinto dice con ensañamiento. ¿Qué significa el ensañamiento? ¿Alguien que lo tenga ahí a la mano, que lo quiera leer? Ensañamiento: aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. Significa agregarle, en este caso, aumentar deliberadamente los efectos del delito.
lo va a matar, perfecto. Pero antes de matarlo, se lo lleva al sótano de su casa. Lo cuelga de una viga agarrado con cadenas y todo. Y antes de matarlo, dice, aumenta deliberadamente los efectos del delito. Agarra usted una navaja o un gilet y lo empieza a cortar. Y luego de que lo corta, todavía le echa salita. Y ahí lo deja, gritando toda la noche. Claro, gritando de dolor. Al otro día llega, agarra un alicate o un cuchillo, qué sé yo, y le corta, por ejemplo, una parte de su cuerpo, cualquiera. Lo mutila. Y por supuesto, ahí lo deja. Es decir, causa deliberadamente dolor antes de matarlo. Después que ya lo ha tenido en sufrimiento, le quita la vida. Entonces estamos hablando de que el sujeto prácticamente goza con el dolor deliberado que le está causando al sujeto pasivo. Solo esa acción, solo ese comportamiento ya hace pensar en calificar esa manera de razonar, de entender y de determinarse ante él. Y por eso se agrava y de esa cuenta se le impone pena de prisión de 25 a 50 años. Bueno, leamos el otro. Hablamos del impulso de perversidad brutal. ¿Alguien lo tiene ahí? Cuando la ley habla de impulso de perversidad brutal, a lo que refiere la doctrina básicamente es que existe que el sujeto activo del delito hace una gala de degeneración o depravación sexual. Es decir, abusa sexualmente y luego lo mata. ¿Ya? En este caso, el abuso sexual se manifiesta de una manera que prácticamente no era necesaria para matar a la víctima. Si el sujeto hubiera querido, de una agarra la pistola y le dispara y la mata. Pero teniéndolo bajo su dominio y control, primero lo abusa y después lo mata. Entonces existe una especie de provocar dolor, es decir, una mezcla entre ensañar y abusar. Entonces existe la perversidad brutal porque no solo le causa dolor deliberadamente, sino que encima de eso, lo abusa sexualmente. Y finalmente lo mata. ¿Me explico con esto, con la figura del asesinato? Sí, licenciado. Ahora miremos en lo que nos resta la figura de la ejecución extrajudicial. Está establecida en el 132 bis. ¿Ya?
Dice, comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden o con autorización, ¿ya? Apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado privare en cualquier forma de la vida a una o más personas. Por motivos políticos, en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político. Cuando se cometa por elementos de cuerpo de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo. Cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente comete este delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas. El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Y por supuesto que ahí tenía contemplado también incluso la aplicación de la pena de muerte. ¿A qué refiere este delito en términos generales? Bueno, este delito tiene su antecedente inmediato en el conflicto armado interno aquí en Guatemala, en donde, estando en un Estado de Derecho, con una constitución vigente, con garantías constitucionales vigentes, con un código penal vigente, con todas las normas de derecho vigentes, pero en pleno conflicto armado, habían sujetos que de pronto y de la nada y sin juicio y de ninguna naturaleza aparecían muertos. Y los responsables, en el peor de los casos, a veces era el propio Estado a través de las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, por ejemplo. O los grupos subversivos que se ensañaban con las poblaciones porque bajo el argumento de que eran de las patrullas de autodefensa civil y defendían el Estado y mataban. Es decir, había la muerte de una o más personas sin que existiera una causal de aplicación de un juicio y mucho menos la imputación de un delito que tuviera señalada la pena de muerte. Fíjense que si hacemos una retrospectiva en los delitos que acabamos de ver, el parricidio, el asesinato, por ejemplo, había señalado la pena de muerte. Si a alguien se le aplicaba una sentencia condenatoria y la pena era la pena de muerte, como la última que vimos aquí en Guatemala, que fue la inyección letal, por ejemplo, o perdón, el fusilamiento, cuando fue la muerte por violación de aquellos dos sujetos que fusilaron allá en la granja penal de Escuintla, por violación de una niña de 10 años, creo yo. Fue la última ejecución. Se dio la pena de muerte, se agotaron todos los recursos y finalmente quedó firme y los fusilaron. Ahí hay una muerte judicial, porque está determinada por el Estado. ¿Cuándo hay una muerte extrajudicial? Cuando no sufre, en primer lugar, la imputación de un delito que no tenga señalada una pena. Y por supuesto, cuando se da la muerte de una persona, ya sea a manos del Estado o a manos de cualquier grupo, y que en todo caso, medie móvil, político o no. En todo caso, hay ejecución extrajudicial por el solo hecho de privarle la vida. Pero, ojo, cuando se tiene pleno conocimiento de que cualquiera, ya sea las fuerzas de seguridad o cualquier grupo, por ejemplo, armado al margen de la ley,
se tiene conocimiento por parte de los deudos, digamos, en este caso los familiares, de que se tiene privado de su libertad a esa persona y que efectivamente le dieron muerte sin ninguna causa. Pero se tiene la plena certeza de que está en manos del Estado o está en manos de un grupo subversivo o de un grupo criminal. El asunto aquí apunta a que se tiene la certeza de que está en poder, en este caso, de el Estado, de un grupo subversivo o de un grupo armado, y que finalmente es quien le da muerte. Entonces estamos hablando de una ejecución extrajudicial. Miremos el caso, por ejemplo, que se suscitó hace unos años allá por Sololá, si no estoy mal, cuando un grupo de narcotraficantes entran a una estación de policía a matar a todos los policías porque les habían quitado su cargamento de drogas y su dinero que ellos llevaban. Allí, evidentemente, hubo una ejecución extrajudicial. Entonces, de por sí, el comportamiento o la conducta de los sujetos activos del delito se califica o se agrava precisamente por su forma de actuar. Y de ahí entonces la pena de prisión que hemos señalado en este caso de 25 a 30 años. ¿Alguna duda hasta aquí en este tema en particular? Bueno, miremos entonces, y con esto finalizamos, la figura del aborto. El artículo 133 del Código Penal habla en relación a la figura del aborto. ¿Y qué dice? Es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y cuando hablamos de que es desde el momento de la concepción, cualquier interrupción que se dé de esa expectativa de vida aparece evidentemente constituida como delito de aborto. Desde el día en que es concebido, durante todo el proceso de gestación, cualquier maniobra que vaya con fines de cortar esa vida o esa expectativa de vida se llama aborto. Si se dan cuenta, la diferencia fundamental con el infanticidio es que la madre da muerte a su hijo durante su nacimiento. Quizá ahí había un poco de duda el día de ayer, el día de antier, cuando dimos la clase. Pues la diferencia fundamental está en que aquí la madre, que es sujeto activo evidentemente del delito, mata a su hijo. Oigan, desde el momento de la concepción y durante todos ese trayecto de los 9 meses de embarazo, y que realiza cualquier maniobra para impedir el nacimiento. Estamos hablando de un típico aborto. Pero si el acto criminal se realiza en el momento en que hay el trabajo de parto y la expulsión del vientre materno de la mujer, y ésta realiza cualquier maniobra para evitar su nacimiento, hay infanticidio. Una vez expulsado de su cuerpo, si está dentro de los 3 días, estamos hablando todavía de infanticidio. Y ahí viene lo controversial. 3 días.
1 minuto, estaríamos hablando de ¿qué? ¿De infanticidio o de parricidio? Parricidio. Parricidio. Entonces, ahí la controversia con la figura del parricidio. ¿Por qué? ¿Por qué 3 días, 1 minuto? Y miren cómo cambia severamente la sanción. Ya encaja dentro de la figura del parricidio, porque hay un conocimiento del vínculo, hay un parentesco, hay un conocimiento del vínculo y la decisión de dar muerte al sujeto pasivo. Eso es lo controversial entre la figura del infanticidio y el parricidio por el elemento temporal de los 3 días. Bueno, pero en el caso de la figura del aborto, aquí aparece justamente lo interesante. Cuando la mujer determina, en este caso, darle muerte a esa expectativa de vida. Y por eso es que dentro de los elementos característicos del aborto aparece justamente el primero, que es el elemento material, que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Obviamente se requiere como presupuesto necesario la existencia previa de una mujer que se encuentre embarazada. Repito, porque si no está embarazada, caeríamos en una típica tentativa imposible. ¿Ya? Vayan poniéndole coco a eso. En el mejor de los casos, oigan, deben realizarse siempre maniobras abortivas, es decir, acciones que vayan en función y objetivo de interrumpir la vida de esa expectativa de vida. Y por supuesto, aparece el elemento subjetivo, que es la intencionalidad directa, ¿ya? Es decir, la intención deliberada de la madre de interrumpir, en este caso, la vida, de la expectativa de vida. Y por eso es que la doctrina le denomina animus feticida, porque se atenta contra el feto, ¿ya? Contra la expectativa de vida. Oiga, en su manera inicial estoy hablando de que el sujeto activo del delito solamente lo será la misma madre que se encuentre embarazada y que se encuentre en estado de gestación, ¿ya? El sujeto pasivo en su primera manifestación es el feto y por eso se llama animus feticida, porque se intenta matar al feto, ¿ya? El bien jurídico tutelado es justamente la vida del feto. Y la culpabilidad se manifiesta dolosa, pero se agrava o se califica por el grado de indefensión en que se encuentra el sujeto pasivo, que es el feto, ¿ya? Y por supuesto que este delito acepta también el grado de tentativa. ¿Y cuando hay grado de tentativa? Cuando se tiene la intención de causar el delito y no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad de la madre, ¿ya? ¿Puede haber una tentativa imposible también? Claro que sí. La madre que
pensando en que una hierba X le va a causar el aborto, resulta de que esa hierba lo único que hace es alimentar y vitaminar al hijo. Entonces, el objeto con el que se realizó la acción abortiva o la maniobra abortiva era inadecuada, ¿ya? En primera instancia, entonces, decía que el sujeto activo es la madre, que se encuentra embarazada, y el sujeto pasivo, el feto. Pero esta situación puede cambiar también. El sujeto pasivo también puede ser el padre, que en todo caso tiene derecho a la descendencia, y que sin consentimiento del padre, la madre venga y aborte, ¿ya? Entonces, el sujeto pasivo también lo es el feto y lo es el padre. ¿Cuándo cambia el rol de los sujetos? Cuando el aborto se hace sin consentimiento de la madre. Y que puede realizarse a través de una acción de engaño, por ejemplo, ¿ya? El padre que en todo caso ya se dio cuenta de que va a ser padre porque ya se lo dijo, y viene y le dice a la esposa, a la mujer, que vayan donde el doctor porque le van a hacer exámenes médicos. Y resulta que ya platicadito con el doctor, se han puesto de acuerdo para inyectarle una inyección abortiva. Y efectivamente se produce la muerte del feto. Entonces, aquí cambian los roles de los sujetos. El sujeto activo lo será el padre porque lo hizo sin consentimiento de la madre. Y el sujeto pasivo sería la mujer embarazada o la madre embarazada y el feto, ¿ya? Entonces, en sus primeras manifestaciones, la figura del aborto se penaliza. ¿Y por qué se penaliza? Porque hace acopio al artículo 3º de la Constitución. El Estado garantiza la vida desde su concepción. Y por lo tanto, entonces, si garantiza la vida desde su concepción, lo hace efectivo creando, en este caso, utilizando evidentemente a una ley ordinaria como es el Código Penal, creando un tipo penal como es la figura del 133. Y que en este caso dice claramente que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Quiere decir entonces que está haciendo acopio al artículo 3º, garantizando la vida y obviamente mandando esta normativa penal a la conducta de la madre y de cualquier persona, ¿ya? De que no debe matar al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y ni aún después, porque si no ya es parricidio, si no ya puede ser infanticidio. ¿Me explico? Entonces aparece obviamente esta normativa en su máximo alcance. Bueno, hay algunos delitos que por sí, en este caso, delitos de aborto, tal y como lo aparece en la figura de nuestro código. Aparece la figura, por ejemplo, del artículo 134, que es la figura del aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. ¿Ya? Entonces, el aborto procurado causado por la propia mujer, en este caso, o que permita que se lo realicen, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciera impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado, ya saben que es a su estado de embarazo, le produzcan indudable alteración psíquica
la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. El torbellino de pasiones que vive en la mente de la madre porque su príncipe azul se le fue y que al final de cuentas se convirtió en sapo y que esto la atormenta y finalmente viene y decide realizarse maniobras abortivas y en cualquier momento de los 9 meses que tiene de embarazo produce la muerte, en este caso, del feto. Entonces estamos hablando en este caso, ¿ya?, de que siempre será sancionado con pena de 6 meses a 2 años de prisión. Luego aparece el artículo 135, el aborto con o sin consentimiento, que fue el que establecí. El aborto dice con o sin consentimiento. Quien de propósito causare un aborto, en este caso, será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. Los dos se ponen de acuerdo, el hombre y la mujer se ponen de acuerdo, van con la comadrona o cualquier partera, etcétera, y practican el aborto. Los dos son sujetos activos del delito y por lo tanto tienen una pena de 1 a 3 años. Con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la madre, el caso que les ponía, ¿ya?, en donde el sujeto bajo engaño lleva a la mujer a que le hagan un examen y efectivamente la idea es matar al feto. Y efectivamente lo. Si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años. El caso que planteo solo que agravar, ¿ya? Luego el artículo 136 que habla del aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas, en este caso con la madre, resultare en la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Y si se tratare de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Aparece en esta primera instancia, entonces, una primera manifestación del aborto, que es un aborto doloso. Pero también aparece el aborto culposo en el artículo 139. Y aparece en el 138 el aborto preterintencional. Es decir, que esta figura contempla la forma dolosa, la forma culposa y la forma preterintencional. ¿Cuándo estamos ante un aborto culposo? La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo. Dice, ¿cuándo estaríamos ante un aborto culposo? Evidentemente estaríamos ante una forma en la que la mujer, por ejemplo, quiere cambiar un foco, ya, de la luz y se cansa de tanto decirle al marido que se la cambie y nunca lo hace. Entonces viene esta, agarra una silla y se sube. Resulta que la silla se tambalea y se cae. Del golpe pierde a su hijo. Ahí hay un aborto culposo. Es un acto inicial. Cambiar una bombilla, pues obviamente no es un delito y es un acto inicial permitido por la ley. Pero se produce por una conducta predeterminada que es la imprudencia. Entonces se produce la forma culposa. Pero se queda, en este caso, sin pena porque el Estado considera, por cuestiones de política criminal, ya no sancionarla. ¿En razón de qué? De que suficiente tiene con el dolor y el sufrimiento de perder a su hijo que sí quería tener, pero por un acto culposo, imprudente, lo pierde. Entonces dice, el aborto culposo propio son impunes, ¿ya? La tentativa de la mujer para causar su propio aborto. Acuérdense que la tentativa, en este caso, es realizar acciones para consumar el delito y no lograrlo por circunstancias ajenas.
Luego aparece el aborto preterintencional. Quien por actos de violencia ocasionar el aborto sin propósito de causarlo, pero constando en el estado de embarazo de la ofendida. ¿Sí? Que de repente una vecina salga y porque le ensucian su banqueta, empieza a alegar con la otra, está embarazada y finalmente llegan a los golpes y le da un golpe en la barriga, por ejemplo, y eso le produce la muerte. Hay un típico aborto preterintencional, porque se tenía la intención de causar un daño. Desde el momento en que la vecina agarra a la otra y le empieza a pegar, evidentemente tenía intención de causarle un daño. Pero consigue uno más grave que el que quería, que era la muerte del feto, pero sí constándole el estado de la muerte. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieran en lesiones a la que correspondía mayor sanción, se aplicará esta aumentada en una tercera parte. ¿Cuáles en este caso agravan la situación? El artículo 140. El médico, fíjense que aquí el sujeto activo del delito ya está bien determinado, es el médico, que abusando de su profesión, causar el aborto o cooperar en él. Será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, que son referentes, en este caso, al aborto sin consentimiento, ¿ya? Con multa de 500 a 3,000 quetzales y con una pena accesoria, que es la inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años, ¿ya? Ahora, el aborto culposo verificado por otra persona sí es sancionado de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. El sujeto que lleva a su esposa al trabajo en la moto y que no se percata que está lloviendo y que finalmente lo que hace es no dejar de acelerar la moto y la cinta asfáltica se moja, se pone lisa y produce un accidente, sabiendo que la que lleva está embarazada. Entonces, esa forma culposa sí es sancionada. ¿Cuál sería en todo caso un aborto que no tendría sanción penal? No es punible, dice el aborto terapéutico, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre después de agotados todos los medios científicos y técnicos. En otras palabras, el feto o la expectativa de vida se encuentra en condiciones de viabilidad para nacer. Pero existe un grave riesgo y peligro de la vida de la madre y entonces hay que decidir. Y en este caso se decide, el Estado decide que se permite matar, en este caso, al feto o a la expectativa de vida en aras de salvar la vida de la madre. ¿Por qué razón? Porque la madre tiene 2, 3, 4 hijos más que en todo caso quedarían en la orfandad, por ejemplo. Entonces el Estado valora a través de la política criminal, evidentemente mejor darle muerte al feto y no poner en grave riesgo la vida de la madre. Entonces, en este caso, no es punible el aborto terapéutico, siempre practicado por un médico con por lo menos otro diagnóstico en similar circunstancia. Es decir, que establezca de que efectivamente es necesario el aborto. Bien, hasta aquí llegamos entonces cuando son las 14 horas con 1 minuto, terminando evidentemente con
los delitos calificados o agravados. Bajo estas premisas, entonces, agotamos la clasificación, agotamos los delitos en términos concretos del título 1 y el capítulo 1 de los delitos contra la vida. En el caso directamente de nosotros, prácticamente hoy tenemos nuestra última sesión de clases. Nosotros tendríamos el examen, si no estoy mal, el 25, ¿verdad? 26, creo. 26, ¿qué día cae? Jueves, licenciado. Jueves. Pero ustedes ya no tienen clases conmigo el martes porque ustedes empiezan esta semana teniendo exámenes martes y jueves, ¿verdad? Sí. Entonces, conmigo, esta sería nuestra última clase, y con este contenido más lo que vimos en la teoría del delito, tenemos para hacer nuestro primer examen parcial, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el contenido en este primer parcial es relativamente poco, pero también es sumamente complejo. Entonces, si ustedes están de acuerdo, ahorita le podemos preguntar a la licenciada Velvet si nos puede apoyar para el día sábado, para que podamos hacer un pequeño laboratorio y ustedes se hagan la idea de cómo pueda venir el examen. Aparte de que necesito que ustedes en términos concretos tengan la idea de cómo manejar su código penal en función a un caso práctico. Yo sé que algunos de ustedes tuvieron la experiencia de tener un caso práctico con otros profesores o exámenes prácticos, pero otros quizás no. Entonces, si ustedes están de acuerdo, preguntémosle a la licenciada Velvet si nos puede apoyar para el día sábado. Así es que, compañeros, muchísimas gracias. Estamos finalizando entonces nuestro contenido. Licenciada Velvet, ¿crees que nos puedes apoyar para el día sábado con un laboratorio con los chicos? Sí, licenciado, el sábado yo les voy a enviar un laboratorio para que ellos practiquen. Así ya van más o menos Muy bien. con la ¿A idea qué de cómo va a horas ser el examen. lo ponemos a alguna hora en determinado para que ellos ya estén sabidos de qué hora es? Sí, está bien, solo me indica usted la hora. Así yo se los publico a esa hora a ellos. Yo pensaría entonces que el día sábado estaría muy bien, por ejemplo, a eso de las 4 de la tarde, ya por cualquier razón ya han regresado a trabajar ustedes, o los que trabajan o los que no, pues están en su casita tranquilos, pero ya almorzaditos y descansados. Y también entonces a las 4 de la tarde, me imagino que por la plataforma del Classroom les vas a mandar ahí, ¿verdad? Sí, ahí les voy a enviar el laboratorio. Entonces, en la misma dinámica en la que se va a establecer el laboratorio, pueda venir el examen. Por lo tanto, te suplico, Saraí, de que les pongas tiempo de inicio y tiempo de final. Y que en todo caso, ellos hagan y resuelvan el laboratorio en el tiempo que se les pone. ¿Por qué razón? Porque a la hora del examen va a haber un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Y si no se acostumbran a realizar la resolución de los casos en el tiempo y en la forma en que se plantea, van a cometer el error de estar resolviendo el examen y no darse cuenta de cuándo termina el tiempo y después no van a poder subir el archivo. Y si no suben el archivo a la plataforma, simplemente la plataforma lo manifiesta como tarea no entregada o tarea tardía, fuera de tiempo, y finalmente no lo
no lo capta, no lo acepta. Entonces es como que si no se hubieran examinado. Entonces, para evitar esos pequeños errores que se traducen en grandes pérdidas de puntos, el examen, el laboratorio del sábado, yo te rogaría que les pongas el mismo grado de dificultad que se hace en el examen, para que ellos ya vayan tomando noción no solo de la forma del examen, sino del cumplimiento de los requisitos para poder realizar el examen. ¿Te parece? Sí, está bien, licenciado. Bien, chicos, entonces, no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente en este mismo día y lugar. Evidentemente, pues, cuando son las 16:07, le tendamos por terminado. ¿O tienen alguna duda algo que puedan plantear, compañeros? ¿Tienen alguna duda? Hola, licenciado. Yo sí tengo una. Dime. No me quedó muy claro la razón de por qué después de los 3 días que la madre da muerte a su hijo se convierte en parricidio y no es infanticidio. Ese es un tema muy interesante, Carmen Lucía, que se ha debatido durante muchos años en la doctrina y en la ley, por qué ese elemento temporal de los 3 días. En el caso del infanticidio se entiende por una situación de tiempo en cuanto a la madre pueda sufrir una depresión postparto. Y se ha establecido, obviamente, que puede más o menos estar dentro de ese grado de depresión postparto y que pueda efectivamente llegar a la infeliz conclusión de matar a su hijo. Pero el elemento temporal de los 3 días, 1 minuto, por ejemplo, ya te cambia radicalmente la postura en cuanto a la tipificación. Y eso es lo que no se entiende, pues, o sea, tres días. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué 3 días, 1 minuto? ¿Y por qué 3 días, 1 minuto? Y ya cambió de ser un homicidio atenuado a un homicidio calificado. O sea, considero de que tu duda es muy razonable, no se ha logrado despejar hasta la fecha. En grandes debates de congresos jurídicos se ha tocado la temática y hay diversas opiniones. Algunos opinan que la depresión postparto termina a los 3 días y otros dicen que no. Yo he tenido casos reales en donde la mujer cayó en una depresión postparto y no fue de 3 días, fue de mucho tiempo. Estoy hablando incluso hasta de meses, ¿verdad? En un caso muy peculiar, la madre ya caía en la depresión de echarle la culpa al hijo, de que por culpa de él había cambiado radicalmente su vida de soltera, de andar de ¿cómo se llama? Feliz de la vida para arriba, para abajo, ¿verdad? Sin ninguna responsabilidad, a cambiar radicalmente su vida por una responsabilidad ya maternal. Y entonces fue tanta la situación que le agobió que ella, incluso el niñito ya que de 1 mes y medio, un día que llegó el esposo, encontró al niño en pleno patio de la casa, desnudito, sin ni siquiera pañal ni nada, en pleno patio, ya 4 o 5 de la tarde, en donde el niñito bien pudo haber muerto por una hipotermia o que un perro lo mordiera, qué sé yo, algo así, y que la madre pues se negaba a cuidarlo, especialmente porque le atribuía que por culpa de él se encontraba en esa situación y que por supuesto se llevó incluso hasta tribunales para poder pelear la custodia y finalmente
se le envió a terapias porque se determinó que efectivamente estaba sufriendo una depresión postparto. Y estoy hablando ya de casi 1 o 2 meses posterior. O sea, si se hubiera dado la muerte del niño en ese momento, hubiera sido un típico parricidio. Imagínate una persona, o sea, en este caso una madre, hubiera sido enviada a prisión pues de 25 años. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, ¿qué te digo? Ya el niño tiene 12 años ahorita. La madre prosiguió con su negativa de querer, digamos, tener relación con el padre porque lo encontraba también culpable, pues, de esa situación de ella. Sin embargo, el niño ahorita tiene 12 años y el mismo niño ahora busca a su papá y fue un encuentro tan bonito cuando se encontraron porque el niño quería a su papá. El papá siempre se mantuvo firme en su cariño y en su apoyo al niño y ella era la que lo negaba. Hasta ahora ya el mismo niño pidió ver a su papá y es feliz aún cuando ya no viven juntos, pues porque ella mantenía esa situación. Ahora pues ya ella entiende, ahora ella quiere regresar, pero el muchacho no quiere, ¿va? Entonces finalmente, imagínate, si a ella la hubieran condenado a 25 años de prisión, ahorita ya se le pasó la depresión postparto. ¿Qué estaría pasando con ella? Presa. Y el niño sufriendo porque su mamá no está. Entonces ahora sería otro sufrimiento, otra situación. Gracias a Dios, el niño se salvó desde toda su magnitud y ahora pues gracias a Dios ya no sufre esa depresión postparto, el niño ya creció, ha crecido sano emocionalmente, pues en lo que cabe, ¿verdad? Y hoy pues ya hay una relación diferente. Entonces, ¿qué pasa con esta situación de los 3 días? No se queda en 3 días la depresión postparto. En el caso que te planteo, hay una depresión de meses y eso hubiera cambiado radicalmente la responsabilidad penal. Entonces, tu preocupación es válida, sin embargo, dentro de la doctrina y dentro de la cuestión médica no hay una determinación y por lo tanto el Código Penal en ese sentido sí tendría que corregir su postura. Yo soy de la idea de que tendría que corregir su postura porque no se encuentra una lógica entre 3 días, 1 minuto y que cambie la figura. Porque la madre puede seguir perfectamente bien esos 3 días, 1 minuto, 3 días, 1 día más con la depresión postparto y sin embargo la culpabilidad sería totalmente diferente. Así es que eso es lo que pasa con el tema ese. En mi opinión debería de modificarse o desaparecer porque no tiene causal. Muchas gracias, licenciado. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dime. Esto más que una pregunta es una petición. Algunos compañeros estaban comentando que ellos tienen práctica voluntariado, perdón, el día sábado por la tarde y que si podía cambiar el horario del laboratorio para la noche. Bueno, preguntémosle a Velvet si todavía está ahí, si nos puede hacer el favor. ¿Tú qué opinas, Velvet? Está bien, licenciado. Si quiere, lo podemos pasar a las 7. Bueno, entonces, sin excusa ni pretexto, a las 7 en punto de la noche se hace el laboratorio con los que estén. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Ok, bueno. Entonces, si no hay nada más que hacer constar, estimados compañeros, yo les agradezco mucho. Sé que ya estamos un poquito cansados, llevamos casi 2 horas, 16 minutos de estar en clase. Tienen que entrar a la otra también y pues obviamente no quisiera seguir abusando del tiempo y de su voluntad. Así es que muchísimas gracias, pero sí necesito que haya un consenso de que está claro lo que hablamos el día de hoy y que primero Dios el día sábado incluso
vamos a buscar la forma en que se mantenga, tal vez habilitamos un link para que mantengamos la comunicación mientras están haciendo el laboratorio, por si surgen algunas dudas, o si es posible, de repente resolvamos el laboratorio para que pues queden todos tranquilos. Entonces, te rogaría, Velvet, que paralelo al Classroom que vas a mandar el laboratorio, tengamos una sesión de un link para que a través de esta misma plataforma podamos tener las cámaras abiertas y de pronto tener la oportunidad de poder pues tener la inquietud de los compañeritos que estén resolviendo el laboratorio y de pronto poder resolverlos de una vez para que miren sus aciertos y desaciertos. ¿Te parece? ¿Está bien? Me parece. Compañeros, entonces les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias por su fina sintonía y nos vemos entonces el día sábado a las 7 de la noche. Bien. Gracias a usted, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, disculpe, no